de la Confesión de Fe, del Catecismo Menor de la Confesión de Fe de Westminster, y hemos terminado los 10 mandamientos. Vamos a ver algunas cuestiones con respecto a la gravedad, a la incidencia en nuestra vida con respecto al tema del pecado, lo que llamamos pecado, el arrepentimiento, y vamos a entrar en otros temas que son absolutamente doctrinales, pero también prácticos y que normalmente no se enfatiza siempre debidamente. Vamos a mirar la pregunta número 83. Busque, yo lamento hoy no he podido imprimir el apunte, pero vamos a estar allí. Habla en 1 Juan capítulo 19, versículo 11. Juan 19, versículo 11. Juan capítulo 19, versículo 11. Allí vamos a encontrar como texto bíblico la respuesta a la pregunta que hace el catecismo. ¿Son todas las transgresiones de la ley igualmente detestables? Esta es la pregunta, si detestables o graves, si todas las faltas son, todos los pecados son delante de Dios de la misma manera. ¿Son pecado? Ahora, la pregunta es, ¿son todas iguales? Esto es lo que tenemos que responder. La respuesta que el catecismo nos da es que algunos pecados en sí mismos son de diversos agravantes, son más detestables a la vista de Dios que otros. Es decir, entonces, todos los pecados son iguales, son pecados ante Dios, una falta a la ley de Dios, pero dentro de lo que llamamos la categoría de pecado hay mayor y menor grado. En algún momento tendremos que ver también esto del reino de Dios, o en el infierno también, que hay más grados. Recuerden los pasajes que se dice mayor será en el reino de los cielos, o más pequeño en el reino de los cielos. Es decir, hay grados. Todos van a estar en el reino de los cielos, pero algunos van a estar en alguna otra posición. Vamos a entrar después en ese tema. Pero vamos ahora a quien tiene Juan 19, versículo 11, puede leerlo, o versículo 10 y versículo 11, lo puede leer. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Sí, mayor pecado tiene, es decir, lo que Jesús está indirectamente enseñando a través de este pasaje es que hay pecados que son mayores que otros, ¿sí? Sabemos que hay un pecado imperdonable, como es la blasfemia contra el Espíritu Santo, así que con eso nos tendría que bastar de saber de que hay pecados, hay diversos grados de pecado. Entonces, ante esta pregunta, ¿todas las transgresiones de la ley son igualmente detestables? No, algunas son más desagradables que otras, y algunas, podríamos agregar, son imperdonables, como el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Pregunta 84 dice: ¿qué es lo que todo pecado merece? Vamos a mirar dos textos. Alguien que elija. Mónica, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Ezequiel, podrías, Mateo 25, versículo 41. Vamos a leer esos dos textos que responden o sustentan la respuesta de esta pregunta. ¿Qué es lo que todo pecado merece? Todo pecado merece la ira y la maldición de Dios, tanto en esta vida como en la venidera. Todo pecado merece. ¿Qué es lo que todo pecado merece? Todo pecado merece la ira y la maldición de Dios, tanto en esta vida como en la venidera. ¿Qué dice Gálatas capítulo 3, versículo 10? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en
ahí está. ¿Podés leerlo de vuelta? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahí está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El capítulo de Deuteronomio, el versículo 27 a 26, es lo que afirma esto, y Pablo está citando del Antiguo Testamento este pasaje. Es decir, como nadie puede cumplir toda la ley, porque todos de alguna manera por pensamiento, palabra o por obra infringimos la ley, todos estamos bajo esa maldición. Por esa razón necesitamos del sacrificio del Señor Jesucristo, sobre el cual se carga toda la maldición que nosotros merecíamos. Ezequiel, ¿nos puedes leer Mateo 25, versículo 41? Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el olvidar de sus ángeles. Ahí está. Entonces, otra vez, en este caso palabras también directas del Señor Jesucristo. Entonces dirá también a lo de la izquierda, es decir, en su segunda venida, en el día en el que el tiempo se haya terminado, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, esta calificación de maldición por la infracción de la ley es lo que todo pecado merece, la ira y la maldición del Señor, ¿no? Es decir, hoy que se minimiza, no sé qué piensan ustedes, pero en lo personal creo que se ha minimizado mucho este tema. No se habla de la maldición de Dios, porque Dios siempre es bueno, y nos olvidamos que Dios también es justo, y que Dios es juez, y que todos vamos a ir al tribunal de Cristo, y vamos a pasar por un juicio de nuestras obras, de todo lo que hayamos hecho en el cuerpo será juzgado, ¿no? Pero hoy se predica un evangelio que prácticamente se ha eliminado, se ha sacado prácticamente estas palabras de Dios que describen lo que todo pecado merece, que el Espíritu Santo va a tocar el corazón de las personas justamente trayéndoles convicción de pecado. Ahora, ¿cómo va a tener alguien una convicción de pecado? ¿Cómo alguien va a sentir que lo que estoy haciendo o viviendo o en el estado en el que estoy, lejos de Dios, etcétera, merece la ira y la maldición de Dios si nadie me lo dice? Es decir, no se trata de que sacamos o que estemos condenando a todas las personas nosotros, sino de predicar un evangelio que hable de la gracia de Dios, pero que también hable de que hay una necesidad que tiene todo ser humano del perdón de Dios. ¿Por qué? Y porque somos pecadores. La palabra pecado, la palabra juicio, la palabra ira, la palabra maldición, se ha quitado de la predicación en los púlpitos o en la calle. Hoy se habla de que todo el mundo esté bien, que se sienta bien, como vimos el viernes, un mensaje humanista, y resulta que así todo el mundo se va a sentir bien consigo mismo. En realidad hay que mostrar que el pecado merece la ira, pero el arrepentimiento nos trae el perdón. Pero ¿cómo alguien va a arrepentirse o va a buscar esa gracia de Dios, ese auxilio de Dios, ese perdón de Dios si nadie me lo predica? Nadie me lo dice, ¿no? Y me refiero a esto no solamente a los mensajes en el púlpito o en la calle, también a la consejería. Si no le digo a alguien, mirá, lo que vos estás haciendo está mal, y esto trae la maldición y trae la ira de Dios, entonces estamos con otro evangelio, ¿no? Estos días Mónica me llamó para ver unos minutos de una entrevista de consejería entre una hermana
bastante apartada por lo que voy a decir ahora, una hermana en una iglesia en Estados Unidos, en una iglesia bautista, en donde la hermana pide una consejería con el pastor y entonces ella le dice que es swinger. Abre los ojos. Que ella y el esposo formaban parte de un grupo swinger y eran miembros de la iglesia. El pastor le dice, Dios tiene un plan para vos, como se suele decir, ¿no? Pero este no es. Si realmente lo que estás viviendo es absolutamente condenable. Bueno, realmente creo que esa persona no había nacido nunca de nuevo. Claro, pero ella necesitaba escuchar eso, ella creo que sabía que estaba mal, Claro. pero cuando el pastor le dice eso, es que necesitaba escucharlo. Necesitaba escucharlo. No se daba cuenta de La gravedad de lo que estaba viviendo. Es decir, si bien lo sabía, porque sabe, tenemos una conciencia, sabemos que la pero necesitamos que alguien nos lo diga, mirá, esto no. Y bien, muy bien el pastor con mucho amor le dijo, Dios tiene un plan para tu vida, eso es lo que escuchamos siempre, pero este no, lo que estás viviendo no es así. Entonces necesitamos saber estas cosas y ver que en el Señor Jesucristo tenemos, perdón, mis lentes de contacto, necesitamos el anuncio correcto de lo que el pecado merece. Vamos ahora a otra pregunta. ¿Qué requiere Dios de nosotros para que podamos escapar de la ira, de la maldición por causa del pecado? Hechos 20:21, alguien que busque Hechos 20:21. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 21. La pregunta que hace nuestro catecismo es: ¿qué requiere Dios de nosotros para que podamos librarnos de esta ira, de la maldición por causa de nuestro pecado, ¿no? Necesitamos el arrepentimiento para vida, con el uso de todos los medios externos con los cuales el Señor Jesucristo nos trae la salvación. Arrepentimiento para vida. Vamos a detenernos allí un instante, pero alguien que lea el versículo 21 entonces, por favor. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sí, arrepentimiento para con Dios, que no es, ven, no es remordimiento con el psicólogo o con alguien que es un amigo, o ni siquiera a veces hasta con un hermano, porque depende del hermano. El libro de Romanos enseña que nos podemos amonestar unos a los otros, es decir, traernos ese consejo que nos va a corregir, pero eso requiere amor y requiere conocimiento. Y el tema es que muchas veces el consejo con el hermano termina solo en el amor. Palmeo la espalda y no ayudo a que el otro cambie. Es decir, las dos, y si es solo conocimiento y falta el amor, bueno, va a ser un legalismo absoluto. Entonces, ambas, amor y conocimiento, son importantes también en esto, ¿no? El ayudar al otro a que tenga arrepentimiento para vida, es decir, el arrepentimiento es la conversión, o el arrepentimiento realmente transformador de vida, santificador de aquel que ya es creyente. Es decir, pero es el arrepentimiento bíblico, lo que tenemos que remarcar, que es que no es el remordimiento. Una cosa es tener remordimiento porque se ha caído en algún determinado tipo de pecado, y otra cosa es el arrepentimiento bíblico que se nos pide, ese cambio de pensamiento,
ese cambio de sentimientos, ese cambio de voluntad. Es decir, el arrepentimiento que dice y que entiende, la persona entiende que está viviendo mal en determinada área de su vida, que está cometiendo algo que no corresponde, pero que realmente hay un pesar en él para con Dios, no simplemente porque tiene culpa. Porque la culpa es la que va a tratar de ayudarnos a algún psicólogo a que podamos convivir con la culpa o sacarnos la culpa, pero no el hecho. En cambio, en el Evangelio, es decir, lo que tenemos otra clase de valores absolutos que tienen que ver con la palabra de Dios, con lo que Dios ha dicho, y esto requiere que de parte nuestra tengamos este arrepentimiento para vida, es decir, realmente tengamos un pesar por el hecho acontecido y tengamos esa decisión en la voluntad, como en el intelecto, también de poder decir, bueno, no quiero hacer más esto o esto o esto otro, y voy a buscar los medios de gracia del Señor que van a obrar en mi vida para que esto cambie. Es decir, la vida de oración, la lectura de las Escrituras, el congregarme como corresponde, la adoración del Señor, estar en el marco de reunión congregacional con mis hermanos, donde la obra del Espíritu Santo también va a estar haciendo su obra en nosotros, en el compartir tanto el avance como quizás el retroceso con algún hermano o con el pastor, etcétera, pero siempre buscando el cambio. Es decir, se caerá una vez, bueno, pues vuelvo a levantarse. Es decir, vuelvo a levantarse, porque ninguno somos perfectos, y quizás el arrepentimiento, hoy se arrepiente de un pecado y la semana que viene volvió a caer en el mismo pecado, o el mes que viene volvió a caer en el mismo pecado. Pero es decir, cuando hay arrepentimiento para con Dios, quiero separar en este tema del arrepentimiento de lo que es el deseo de santificación para con Dios, de el quitar la culpa de lo que hago. ¿Se entiende esto? Son dos cosas distintas. Hay gente que tiene culpa por lo que hace, sabe que está mal, con Dios o sin Dios. Sabe que está mal. ¿Cuánta gente es, por ejemplo, golpeador en su casa y no son creyentes? Sin embargo, ¿qué tienen después? Culpa. Culpa tienen. Remordimiento, se arrepienten y viene el ciclo, ¿no? Primero pego, después me arrepiento, después me perdona, después le pego de vuelta y estamos en el ciclo que no se termina nunca. A algún lado hay que cortarlo. Entonces ahí lo que se trae es decir, eso no es un arrepentimiento para vida, o para. Sí, el arrepentimiento bíblico es un cambio realmente notable. Ahora, a veces será progresivo porque necesitará la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, la fortaleza, las Escrituras, pero Dios nos da medios para que ese arrepentimiento para vida, ese cambio de mentalidad, de voluntad, de acciones sea logrado. Ahora, acá hay una decisión que uno debe tomar. ¿Realmente quiero cambiar o no quiero cambiar? Porque a veces uno lo ve en la vida de la iglesia, las personas llegan y quieren el cambio con una imposición de manos pastoral, una unción de aceite, rapidito, y listo. Congregarse no. Y es más, hoy se da hasta que ni siquiera viene el que tiene el problema, a veces viene otro que tampoco tiene deseos de congregarse, ni de orar, ni de buscar sí mismo de Dios para interceder, y que realmente en algún momento Dios pueda estar haciendo una obra en la persona,
sino que simplemente, bueno, vengo y pido una oración y ya está. Vengo y cuento que tengo mi esposa que tiene tal problema, mi marido que tiene tal otro problema, mi hijo que tiene tal otro problema, pero yo en lo personal no hago nada. Entonces es imposible ni que haya, ni siquiera pastorear a alguien así, pero es imposible que haya un arrepentimiento realmente para vida. Es decir, entonces, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Que nos arrepintamos. Y arrepentirnos es realmente sentir ese cambio, ese pesar de que estamos faltando a la ley de Dios, de que nos colocamos bajo una disciplina de Dios que nos trae culpa también, que nos trae, es decir, la culpa la trae nuestro pecado, pero Dios va a usar esa culpa para afligirnos y para llevarnos a Él, a que busquemos esa confesión, ese arrepentimiento. Ahora necesitamos tomar decisiones responsables cada uno, ¿no? Es decir, Dios no va a arrepentirse por nosotros, somos nosotros los que tenemos que arrepentirnos frente a la transgresión de su palabra, ¿no? ¿Entiende esto? Separemos lo que es el arrepentimiento del remordimiento y lo que es la santificación de la eliminación de la culpa o del tratar de quitarnos la culpa de encima, porque hay mucha gente que tiene culpa pero no tiene arrepentimiento. Sin ir más lejos, ¿cuánta gente se suicida, como vemos habitualmente, se suicida por culpa cuando en realidad si se hubiera arrepentido hubiera sido mejor? Veíamos estos días este personaje que salió en todos los medios, ¿no? Que se suicidó. Entonces, por supuesto que lamentamos la pérdida de la vida de cualquier ser humano, pero cuando se empezó a escudriñar qué es lo que sucede, resulta que las actitudes de vida en cuanto a la economía, las finanzas, los negocios mal hechos, los juicios y todo lo demás, la inconducta en muchos casos lo llevaron a un estado que terminó con su propia vida, ¿no? Por lo menos lo que sabemos hasta ahora. Entonces, esto es lo que hace la falta de arrepentimiento, porque si alguien hubiera tenido arrepentimiento en algún momento hubiera dejado de hacer estas cosas, de hacer mal las cosas. Esto es lo que trae la culpa también, ¿no? Así que esto es lo que tenemos que distinguir entre el arrepentimiento y el remordimiento y entre lo que es la culpa y eliminar ese sentimiento de nuestra vida, ¿no? Otra de las preguntas que hace la palabra del Señor, el catecismo nuestro que estamos utilizando, se pregunta 88, ¿cuáles son los medios externos por los que Cristo nos comunica los beneficios de la redención, de la salvación, ¿no? Hechos 2, 41 al 42, Hechos capítulo 2, 41 al 42. Perdón, vamos a ir un poquito para atrás, al 87, que vamos a continuar un poco más con el tema de este arrepentimiento porque es muy importante. ¿Qué es el arrepentimiento para vida? Estamos en el libro de los Hechos, quédese allí, Hechos 11, 18. Hechos capítulo 11, versículo 18. La pregunta que hace el catecismo es ¿cuál es el arrepentimiento o qué es el arrepentimiento para vida? ¿A qué le llamamos arrepentimiento para vida, ¿no? Es esa gracia salvadora por la cual el pecador con un verdadero sentimiento de pecado, ¿ven? Es decir, los sentimientos de la persona tienen conciencia de que hay pecado, comprenden la misericordia de Dios y con dolor aborrecen su pecado, se apartan del mismo para ir a Dios en obediencia. Esto es lo que es el arrepentimiento. No el llorar en un culto, sino no el llorar en un culto, no que se cayó, que si está bien, si se cayó, pero ojalá que junto con la caída venga todo esto, porque si no, no nos sirve.
Si no es un poder espiritual, pero no nos sirve si no tenemos esta convicción de pecado, que es obra del Espíritu Santo. Si no tenemos ese sentimiento de ir a Dios para que nos ayude a cambiar. Si no tenemos en la voluntad ese deseo de que voy a cambiar de actitud, de actos, de acciones, entonces no hay lo que se llama un verdadero arrepentimiento. Se vuelve algo emocional. ¿Eh? Algo emocional. Es emocional. Está bien, no está mal que alguien en el momento en que tiene ese arrepentimiento llore por su pecado. El problema está cuando llora en ese momento y sigue con su pecado. Y no hay, no digo tampoco de que porque ninguno de nosotros es perfecto. No estamos diciendo de que quien lucha con tal o cual pecado, un buen día hizo una oración y se terminó. No, quizás le va a presentar mucha lucha al pecado. Tal o cual pecado. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que, digamos, tal o cual pecado se haya convertido, aparte de ser un pecado, en un hábito. ¿Ven cómo entramos en otros temas? La persona que consume alcohol, por ejemplo. La persona que consume alcohol, que es alcohólica, que le gusta tomar, que le gusta tener una vida social, siempre terminando en el alcoholismo. Bueno, a veces Dios hace una obra puntual, maravillosa, y en un instante y la persona dejó, tanto eso como las drogas. Pero en otros casos, esa santificación, la persona se arrepintió, dice yo esto no lo quiero más, y cada tanto tiene alguna recaída, pero ¿por qué? Porque su santificación va siendo progresiva, y en algún momento dejó de tomar o dejó de drogarse, pero realmente la persona experimentó esto, se arrepintió, sintió en su corazón que lo que está haciendo está mal delante de Dios, busca de Dios que cambie su vida y toma la decisión realmente de hacer todo lo posible para que esto cambie con los medios que Dios da. Y los medios que Dios da son la lectura de la palabra, la vida de oración, el buscar de Dios, participar de los sacramentos de la iglesia, la comunión con los hermanos, la confesión, es decir, y también tomar determinados actos que tienen que ver con la vida diaria, ¿no? Es decir, ya sea el alcoholismo, sea la adicción a las drogas, etc., ¿no? Hay cosas que va a haber que hacer y que terminar. Siempre recuerdo yo ese texto donde Moisés baja del monte y todos están con el becerro de oro. ¿No? ¿Qué es lo que hace Moisés? ¿Qué hizo Moisés con el becerro? Lo destruyó. Lo hizo polvo, literalmente. Lo hizo polvo. Ahora, ¿de qué era el becerro? De oro. De oro. El tema es que algunas cosas decimos, pero es de oro. O se puede usar para otra cosa. O se puede usar para otra cosa. O cuánto vale esto. Qué sé yo, lo que sea. Un libro, una computadora, lo que te quieras. Televisor. Y lo mido no por lo que me ocasiona a mí, sino por el valor que tiene. En realidad tendría que agarrar un martillo y destruirlo. No medirlo por el valor que tiene. Directamente destruirlo. Porque lo que está haciendo es un tremendo, terrible mal a la vida de uno. Y el que está acostumbrado a algo porque realmente se acostumbró, ¿saben? Por ejemplo, una de las peores cosas que le ocurre a un policía es volver a la vida civil, ¿sabían eso? Es terrible
para algunos, no sé si para todos, pero para algunos es volver a la vida civil, porque se acostumbró a andar armado, a tener autoridad, si ha tenido mal carácter o ha sido de llevarse a la gente por delante, es decir, hay tantas cosas que de repente un buen día no las tiene más. No tiene más autoridad, no tiene más armas, es un civil, ya no tiene autoridad policial, o es alguien más como todos. Tiene que morirse a la carne muchas veces. Quizás que sirva la ilustración, pero cuando alguien se arrepiente de su pecado, de sus cosas, dice, no, yo quizás he sido un policía, he sido un mal policía, o ha hecho cosas malas, bueno, acá hago un corte definitivo y esto nunca más. Entonces, este ejemplo que di de Moisés vale lo que estamos diciendo. Arrepentimiento para vida también significa no son simplemente lágrimas, también tomar actitudes concretas de vida, como en este caso el becerro de oro. Es de oro, pero hay que destruirlo porque tenerlo en casa me va a destruir el pueblo. Fue lo que pasó. Y lo hizo polvo, no dejó nada. Ahora, son muchas las veces que uno escucha a personas y sí, pero pastor, la virgencita me la trajo la tía Rosa de cuando fue a España y si la saco se va a enojar. Bueno, entonces usted decide. Cuando yo quería romper un Buda, un chino diácono de una iglesia, me decía, pero cuando vengan mis padres de Taiwán me van a matar. Porque yo le dije, trae la bolsa, él me dijo, ¿qué hacemos con el Buda? Trae la bolsa de residuos. No, pastor, es imposible eso. ¿Por qué? Mis padres me van a matar. Bueno, ¿vos qué preferís? ¿Dios tu padre? ¿O el Buda? Porque seguís conviviendo con el Buda. Sabés que está mal, pero lo sigo teniendo en la pizarra. Pues ahí no hay arrepentimiento. Sabés que está mal, te molesta, te hace sentir mal, pero dejamos el Buda al gordito panzón arriba de la pizarra, ¿no? Entonces, arrepentimiento es bastante profundo y no es lo que normalmente entendemos y requiere acciones para llevar adelante, ¿no? Hechos capítulo 11, versículo 18, si alguien lo tiene, lo lee, por favor. Entonces, oídas estas cosas, hallaron iniquidad de Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles haga de Dios arrepentimiento para vida. Ahí está, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, Pablo en su tarea de evangelización va descubriendo que los gentiles, que eran absolutamente idólatras, en muchos casos inmorales también, tenían ese arrepentimiento, arrepentimiento realmente para vida, si tomaban acciones en donde su vida realmente cambiaba. ¿Qué hora? Alguien me diga la hora, por favor. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 37. Versículo 36. Vamos a leer hasta el 38 para ver más en el contexto cuál es otra expresión de este arrepentimiento para vida y qué ocurre, ¿no? Alguien que lo entienda, por favor. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
bueno, ven aquí, es decir, a la predicación del apóstol. ¿Qué sucede en la persona que va a tener el arrepentimiento? Que vamos a ver ahora con el arrepentimiento. Hay un quebrantamiento de corazón. Si la obra del Espíritu Santo en el corazón de ellos hace que hagan esta pregunta: bueno, ¿qué tengo que hacer? Y me quiero enfatizar en qué tengo que hacer, porque lo otro, si no, nos quedamos con el remordimiento, ¿no? Es decir, uy, qué pena, nos equivocamos, matamos al Mesías, al Hijo de Dios. Bueno, sigamos como entonces. No. A ver, el corazón está quebrantado porque hay una obra del Espíritu Santo que trae el arrepentimiento al escuchar la verdad de Dios. Y la pregunta viene, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Porque algo tengo que hacer con el pecado. En este caso, la muerte, el crimen del Señor Jesucristo. Y Pedro se los dice. Acá es donde voy a concluir esta clase hablando del arrepentimiento, con el qué tengo que hacer y con que alguien le diga al otro qué es lo que tengo que hacer. Pedro se los dice. Les dice qué es lo que hay que hacer. Es decir, hay cosas que no se pueden reparar porque ya están hechas. ¿Se entiende, verdad? Hay pecados que no puedo restaurarlos. Las consecuencias del pecado no los puedo restaurar. Algunos sí. Algunos sí se pueden. Saqueo decía: voy a devolver cuadruplicado todo lo que le robé a alguno, pero porque la tenía guardada todavía. Pero el que se la gastó no puede. Y para que vean la pertinencia y la actualidad de lo que es la Escritura, la palabra de Dios, que aún el no creyente termina razonando de esta manera, de que el pecado de alguna manera tiene que restaurarse, tiene que resarcirse. Hoy se va a discutir este año qué hacemos con los ladrones públicos. Porque el que roba una gallina, se la comió, la vendió y va preso. Pero el que roba desde el Estado nunca devuelve nada. Somos un país corrupto. Y todo el mundo sabe que desde el Estado se roba, porque total, después vienen todas las triquiñuelas judiciales, pasan los años, las causas judiciales se caen y nadie termina restituyendo los millones que se robaron. Los 51 muertos del tren Sarmiento son porque se robaron la plata que era para el tren Sarmiento. ¿Está claro? Nosotros que usamos el tren Sarmiento. ¿Dónde está la plata? Entonces algunos dicen, más allá de que los hermanos Sirigliano, y esto es público, los dueños del tren, los dueños del servicio, sean condenados y cumplan la pena, también devolver la plata. Porque si no, ¿dónde está la restauración? Si alguien tiene que decirnos, a ver, ¿se ha cometido un pecado? Muy bien. Una parte de ese pecado es la consecuencia. De parte nuestra tenemos que ayudar a que las personas puedan saber qué es lo que tengo que hacer. Bueno, primero, como dice el apóstol Pedro acá, arrepentirse. Hay cosas que se pueden recomponer, hay cosas que no se pueden recomponer. Acá no se puede recomponer para ellos porque la muerte de Cristo ya fue hecha. Pero bueno, pueden ir a Dios en busca de arrepentimiento, perdón, nueva vida. Entonces arrepiéntanse, bautícense y cada uno va a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Sea el pastor o sea el hermano que recibe la confesión de una hermana o de un hermano,
ayude al otro diciendo qué es lo que hay que hacer con el pecado en cuestión. Ayudarlo a que se arrepienta con todo nuestro amor, pero también ayudarlo diciéndole qué caminos hay que hacer, hay que tomar para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? ¿Se entiende? Siempre, en general, hay deberes que tenemos que hacer, sea con el pecado por el que nos arrepentimos o por otras cosas que son buenas para nuestra vida, no necesariamente siempre el pecado, pero hay cosas, deberes que tenemos que hacer. Y discúlpenme, pero uno de los problemas que yo veo en el cristianismo de hoy, de los creyentes de hoy, es que los deberes no se hacen. Escucho nada más. Vengo al culto el domingo, o los miércoles, o los días que la iglesia celebre reunión, escucho el mensaje, escucho la palabra de Dios, quizás hago una oración de arrepentimiento, pero los deberes no los hago. Entonces sigo igual. Si yo les mostrara la cantidad de citas que tengo con personas que me dijeron, pastor, a tal hora estoy con usted y no vinieron. ¿Cuántas? Vos, Alicia, que sos la que siempre solés. Pastor, estoy luchando con este problema, el otro, quiero una... Sí, ningún problema, el pastor está, no hay ningún problema. Que es martes, miércoles, jueves, viernes, sábado a la tarde, domingo, no hay ningún problema. El pastor con todo amor va a estar, pero ¿sabe cuántas veces el pastor se queda solo? ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque los deberes no se quieren hacer, entonces mejor no voy, porque si voy a escuchar lo que no quiero. Segundo, porque es gratis. Pues si tuviera que pagar con un psicólogo, Al médico se va aunque llueva, caiga piedra. al médico se va, aunque llueva, caiga piedra. Es decir, primero tuvo que pagar la prepaga o la obra social, porque si no, no la atiende. Es decir, pero como es gratis, bueno. Entonces hay que estar llamando, a ver, confirmando, ¿por qué? Porque también es una falta de respeto. Pero insisto con esto, ¿por qué no hay muchas veces soluciones? Porque los deberes no se hacen. Porque lo que tengo que hacer no lo hago. Personas que tienen problemas en el matrimonio, tienen problemas de papeles, problemas con el excónyuge o con la excónyuge. Entonces, muy bien, vamos a ordenar, como dicen los abogados, vamos a ordenar la causa. Es decir, vamos a poner las cosas en su debido contexto y vamos a tomar las medidas que se tienen que tomar. Deuteronomio 24, al haber divorcio, dice, hay toda una serie de pasos, uno atrás del otro, todo bien clarito, siéntese, escriba, póngale el papel en la mano a la esposa o a la que repudia, llévela hasta la puerta, despídala. Hay un montón de cosas para hacer ahí, Es decir, no es que, bueno, me voy. No. Siéntese. Un día tenemos que hablar de este tema porque realmente es muy importante. Todo un proceso, Y estamos hablando del libro de Deuteronomio. No es que me enojé, abrí la puerta y que se vaya. No. Hay cosas para hacer hoy también, para resolver la vida del creyente. Los problemas que las personas tienen, principalmente con el pecado personal o con el pecado del otro sobre la vida de uno, ¿no? Pero muchas veces prefiero escuchar y no hacer. Y lo que yo quiero rescatar es que en la palabra de Dios tenemos todos los elementos justamente para alcanzar no solamente el arrepentimiento, sino también el perdón y también la sanidad, una mejor vida en el Señor si hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, el arrepentimiento es algo que empieza por conocer el pecado
obra del Espíritu Santo en nosotros, trayéndonos convicción de pecado profundo y que nos va a traer, nos va a llevar a buscar de Dios, a introducir cambios en nuestra vida, a sentir pesar por lo que hemos hecho. No necesariamente siempre van a ser lágrimas, somos muy emocionales los latinos, pero no siempre van a ser lágrimas. A veces va a ser que realmente Dios nos hable y pongamos en orden nuestra vida conforme la palabra del Señor. Amén. Terminamos aquí y dentro de unos minutos comenzamos la reunión.